Belén, muy buenos días, bienvenida al aire de Estación K2, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros muy bien, Belén, aquí con ganas de que nos puedas responder un montón de preguntas e inquietudes aclaratorias, sobre todo, e informativas para la gente que hoy día decíamos, bueno, ¿cuándo vendrá la vacuna? Ya no la vemos tan lejos desde Necochea, sino que ya hay gente pululando por la ciudad que ya ha recibido la primera dosis, que hemos tenido vacunas como la Sputnik y la Sinopharm en nuestra ciudad. Bueno, primero y principal, para abrir el juego, te pregunto cómo viene el proceso, el plan vacunatorio en nuestra ciudad. ¿Cuánta gente vacunada tenemos hasta el día de hoy? Viene lento, o sea, el tema es que viene lento porque hace un rato yo me comuniqué con la responsable de vacunas y todavía no llegaron las esperadas. Y independientemente de lo que pasa en Necochea, pasa en toda la Argentina, la cantidad de gente y la persona de riesgo que tendría que estar en primera línea para vacunarse, no está pasando eso. El tema de los turnos no lo maneja salud, lo maneja gobierno, y por ahí tenemos gente vacunada que es docente, que tranquilamente esa vacuna a partir del 10 de febrero que se aprobó tendría que estar vacunada una persona de riesgo entre 18 y 59 años, como es una persona que le falta el vaso, una persona con HIV, una persona con enfermedad autoinmune. Entonces, tenemos poca gente para mi gusto, venimos lento, pero a su vez un mal uso del recurso que tenemos. Bien, te voy a ir deteniendo, Belén, como para ir repreguntándote un poco, te ayuda un poco a respirar y me saca un par de dudas. Siento que estoy en la película del Día de la Marmota, que empezamos todos. Claro, bueno. Respecto a los criterios de vacunación, lo decís, no lo maneja un sistema de salud, sino que lo maneja el gobierno, imagino a través de la página El Vacunarte PBA, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy anotado, me meto en la aplicación, me meto en la página. Te voy a dar mis datos, si querés, persona de 36 años, sin ninguna enfermedad de base, me anoté en el mes de enero, digamos 15 de enero, supongamos, ¿no? Sí. Una persona que se anotó la semana pasada, de 65 años, que tendría que tener un privilegio ante mí. Totalmente. ¿Qué es lo que se maneja? O sea, ¿con qué criterio le dan el turno a esa persona o me lo dan a mí? Primero que son dos vacunas diferentes. Tenemos la Sinopharm, que es la de origen chino, que es una vacuna inactivada que se tiene que dar por ahora en las personas entre 18 y 59 años. Ok, ¿sí? Está a punto de aprobarse por la ANMAT que se pueda vacunar a mayores de 60 con esta también, ¿no? Exacto, pero Bien. hasta hoy yo siempre voy al día de hoy, porque en realidad por plataforma de seguridad se podría dar a muchísimos más gente y hasta menores también, pero vamos por lo legal aprobado. Claro. Entonces, si vos te anotaste en enero y yo tengo que el 10 de febrero se aprobó para personal con inmunodeficiencia, HIV, inmunodeprimido, usa corticoides o determinadas personas, esa gente tiene que ir primero a la lista. ¿Por qué? Porque tiene mucho más riesgo de cuando tenga COVID, de pasarla peor, de internarse y tener secuelas. Entonces, por riesgo de salud, siempre tenemos que ir a cuidar a la persona de mayor riesgo. Esa es mi obligación. Cuando decís debería es porque no está pasando, ¿verdad? Exacto, que eso siempre cuando lo manejamos en salud, históricamente vos tenés vacunas antigripales y yo siempre en el hospital tienen prioridad los pacientes, por lo menos de lo que manejamos nosotros, el VIH. El VIH va primero, tiene el primero que tiene que ir a vacunarse y no le puede faltar nunca la vacuna. Claro, pero en este caso la demanda, intuyo debe ser diferente, Belén, ¿o no? Que intuyo la demanda debe ser diferente en este caso con respecto a la vacuna del coronavirus, ¿no? Exacto, o sea, vos tenés que tener prioridad, ¿por qué? Porque esa persona, yo ya sé que no tiene todas las defensas impecables y encima después la vacuna se sabe también en aquellas personas que no tienen las defensas perfectas, son mayores de 60, que también puedo tener una menor respuesta de formación de defensas. Entonces también se tienen que seguir cuidando, pero no es lo mismo cuidarse con la vacuna puesta que no tener ni siquiera saber cuándo me voy a vacunar. Bien, ya sabemos qué es lo que debería haber sido. Ahora, contame cómo es el criterio con el cual vacunan. ¿Es por cuestión de turnos? ¿Es por cuestión de cuándo me anoté? Hay una máquina que te saca el turno y es aleatorio. Yo ya lo pregunté millones de veces. Es más, como es por cantidad de dosis, los frascos, siempre digo, bueno, cuando te falte gente,
por favor avísame, que yo tengo muchos pacientes para mandar. Yo les mando un WhatsApp y en 10 minutos están ahí. Bien, No, el sistema de inscripción, digamos, de tener que bajarte una aplicación, de tener que ingresar algunos datos, ¿puede haber hecho que haya de esta población de riesgo de mayores de 60 años, personas que no se hayan alcanzado a anotar o que no hayan podido hacerlo? Totalmente, o gente, por ejemplo, que se anotó por miedo antes y no puso los ítems que después se aprobaron, entonces entran como persona general y tienen muchos riesgos, porque antes no estaban puestos todos los ítems, cambió Claro. ahora. Claro. Bien, te voy a hacer una pregunta técnica, Belén. Vamos a ir a la vacuna. Contame, ¿qué pasa una vez que yo me vacuno? Yo voy al hospital, recibo la vacuna, para que me expliques... No, pará, perdón, me meto. Yo voy a explicar lo que pasa. Raúl está hablando. Sí. El que sale del hospital sale como si fuera Superman y no le tiene más miedo a la kriptonita. Claro. O sea, eso es lo que pasa. Hay que ver realmente lo que pasa ahora verdaderamente para eso, ¿no? En rigor de verdad, la ciencia. La persona que está inoculada frente al COVID, sea con una dosis o con las 2 dosis, ¿puede seguir contagiando la enfermedad? Totalmente, y se puede. Primero que no es lo mismo primera dosis y 2 dosis, y hoy estamos viendo en algunos informes es segunda dosis en qué tiempo. No es lo mismo la vacuna rusa, que son 2 componentes, Sí. tienen un adenovirus que es el 26 y el 5, que son 2 componentes, que una no suplanta a la otra, pero sí con la vacuna Covishield o Sinopharm vos tenés los 2 componentes iguales. Entonces, hoy se está viendo, por lo menos en Oxford, en un estudio que es bastante importante, que si yo atraso la vacuna en la segunda dosis, aparentemente tengo mayor cantidad de anticuerpos. ¿Esto por qué lo traigo acá? Porque si yo sé que tengo una vacuna, que las 2 dosis son el mismo componente, yo podría usar el doble de dosis para mayor cantidad de gente, y yo sé que esa cantidad de gente por ahí hace una cantidad de anticuerpos, vamos a ponerle 70%, pero yo tengo el doble de gente protegida en el mismo tiempo, cuando sé que me están faltando vacunas. Okay. Entonces, por ahí sería una pregunta más adelante, ¿cuál sería la estrategia para modificar la falta de vacunas? Fue título la semana pasada, ¿no? Que el gobierno estaba pensando ya en esto. La especulación era respecto a esto justamente de la Sputnik, que digamos la dosis 1 con la dosis 2 son complementarias, digamos que no se podía suplantar una con otra. La Sputnik, pero sí se pueden hacer con otras vacunas. Bien, en el rigor de la pregunta anterior que te decía, de esto de que la persona no evita contagiar, viene la siguiente pregunta que también tiene que ver con el criterio de vacunación. ¿Por qué hoy, digamos, se va declarando, y te lo voy a preguntar a modo personal también, algunas actividades esenciales, por ejemplo, los maestros? Yo conozco maestros de 35 años que ya hoy están vacunados, y hay abuelos de 70 que no. Sí. Bueno, primero vamos a poner la población por edad, porque acá todavía no está aprobado en el mayor de 60. Vamos a poner población por edad, sí. Porque si no la respuesta te la van a decir, no, porque la vacuna Sinopharm es para menores. Bueno, yo te pongo población por edad. Okay. 18 a 59 años con riesgo versus docentes sin riesgo. Acá me pueden ofender varios docentes, pero yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el colegio los chicos que van a trabajar están con la distancia, con un protocolo, y son pacientes, o sea, son alumnos que no tienen ninguno síntoma. ¿Puedo tener asintomáticos? Por supuesto. Pero estoy trabajando con protocolo en una persona que no tiene riesgo de pasarla mal. Después podemos tener casos especiales o situaciones aisladas. Pero no es lo mismo aquel que tiene riesgo de enfermarse, riesgo de hacer neumonías graves, y después riesgo de tener una pésima evolución una vez que pasó el COVID, que estamos viendo. Entonces, para mí el criterio está equivocadísimo, pero bueno, fue una decisión de gobierno, de política de gobierno, no, que yo creo que ahí tiene que ver con el sindicato de docentes o algo que ya me excede el tema. Okay. No está mal vacunar al docente, pero vacunarlo en tiempo y forma junto con la otra población. No, mi pregunta es, cuando son declarados esenciales, digo, ¿por qué el kiosquero de 35 años no puede llegar a ser vacunado respecto a un maestro de 35 años si van a correr el mismo riesgo en caso de contraer COVID? Pero totalmente, de hecho tenemos, que yo en un primer momento tampoco estaba de acuerdo, tenemos personal de salud de oficinas que no va ningún paciente, sí. y fue vacunado en enero.
Bien, cuando te enterás, hoy es noticia y bueno, también es casual, ¿no? Esta nota ya estaba pautada y hoy en las mañanas a través de los diarios nos enteramos, por ejemplo, que alguien de 18 años, bueno, que milita, digamos, cuestiones políticas, entra dentro de lo que es la vacunación VIP, pero alguien de 18 años que está vacunado, imagino que te debe hacer un poco de ruido, ¿no, Belén? Por supuesto, provoca mucha indignación y mucha falta de respeto a aquella persona que lleva un año. Yo tengo muchos pacientes con severos trastornos del sistema inmunológico y hace un año que están en su casa, perdieron un año de hacer su vida normal y tienen pánico cuando sus hijos van al colegio y sus hijos no están viendo amigos porque tienen miedo de enfermarse. Entonces, yo comparo una persona con otra y la verdad que da bronca. Hablemos de inmunización, Belén, cortita. ¿Cuánto dura la inmunización de una persona vacunada y cuánto dura, digo en teoría, porque bueno, sé que se están haciendo estudios a cada hora, ¿no? Pero ¿cuánto dura la inmunización de alguien vacunado y cuánto de una persona que haya contraído COVID? Depende la edad, depende el paciente y depende de cuánto formaste. Por eso se habla, viste, de eficacia de la vacuna, por ahí lo han escuchado hablar muchísimas veces. Sí. Yo sé que, por ejemplo, la Sputnik tiene una eficacia de 91.4.6. Entonces, yo sé que de 100 personas, 91 van a formar anticuerpos. Un mínimo, no. Y, a su vez, ese porcentaje yo sé que no se va a enfermar grave. Eso lo sé. Pero no sé cuánto aquel que tiene defensas, cuánto tiempo le dura, se cree que mínimo son 6 meses, pero se está viendo en estudios. Bien. Y después no sé cuánto puedo hacer el cuadro asintomático o leve y cuánta carga viral voy a tener que sí puedo contagiar. Todo eso lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, conocemos otras vacunas, varicela. Todos tenemos los chicos vacunados con varicela. Bueno, no es que no puede hacer varicela un chico, pero no va a ser el cuadro grave. No va a tener consecuencias, claro. O neumonías graves. Va a tener dos o tres papulitas, fiebre, pero nada más. Esto es el objetivo de la vacunación, pero no estar seguros que no voy a contagiar y que no me puedo enfermar. ¿Y aquellas personas que contrajeron COVID tiene que ver con los síntomas que hayan tenido, cómo hayan transitado la enfermedad, los anticuerpos que hayan realizado o no? No es tan así. Antes, al principio se creía que era así. Hoy, hace poco se publicó un estudio en Dinamarca de 4 millones de pacientes y el 80% hizo anticuerpos, pero más de 65 años, el 47% bajó antes de los 6 meses la seguridad de esos anticuerpos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no sé a quién va a tener las defensas más tiempos o menos tiempo. La verdad que es una lotería. Entonces siempre volvemos a lo mismo, es insistir con la vacunación, esperar los resultados de la vacunación y seguir cuidándose. Porque no sabemos la respuesta de cada uno. Te hago la última, Belén. En algún momento, a través de algunas declaraciones que hiciste respecto al verano, digamos, ya ha pasado el verano, por suerte, digo yo, sin muchas malas noticias, pero fuiste como resistida en algún momento respecto a lo que eran las restricciones. Hoy día, estamos en marzo, han comenzado las clases, se viene la época de frío, donde la gente empieza a tener actividades más encerradas. Digamos, ¿vos estarías de acuerdo con algún tipo de restricción? Si te preguntaran hoy en la mesa de decisiones, ¿qué les dirías? Que hay que cuidar mucho más lo que está permitido sin control de cuidarse. Está buenísimo el colegio, está buenísimo que uno pueda tener restaurantes abiertos, está buenísimo tener gimnasios, pero no hay control o reeducación. No estamos educados, perdimos la educación del cuidado. La gente se saturó y perdimos el cuidado. Y con respecto al verano, si uno se fija desde marzo hasta noviembre y de diciembre hasta ahora, tuvimos más del doble de casos y más del doble de fallecidos en Necochea y sabemos que los casos, teníamos 1 hisopado y 5 no hisopados y fallecidos son los del hospital, por ahí no están contados los abuelos de los geriátricos. O sea, yo no sé si puedo medir tanto éxito ahí. No dije que sea exitosa, sino con pocas malas noticias, dije yo, de no tener un sistema sanitario saturado. Era mi observación personal en la pregunta, pero únicamente eso. Belén, muchísimas gracias. Has respondido todas las preguntas que te hicimos. Dale. Y nos has sacado muchas dudas, así que te agradecemos y que tengas buen día. Dale, un beso. Adiós. Belén Irungaray es infectóloga del Hospital Municipal, doctor Emilio Ferreira, contestando sobre el plan de vacunación.